Cuénteme, doctor Tello, ¿cómo vio en general lo ocurrido el domingo con las elecciones internas o primarias, como se les llama? Claro, lo que pasa es que hay que distinguir acá porque no son primarias. Claro, porque no hay secundarias después, claro. digamos, ¿no? Las primarias son elecciones, no las famosas PASO, Ajá. que hemos copiado el modelo argentino, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Claro. Y son procesos nacionales donde no solamente están los afiliados a los partidos políticos, sino que además también cualquier ciudadano. Son elecciones con votación obligatoria, deberían serlo, y además es prácticamente como una suerte de adelanto de lo que viene a ser la elección misma. Ok. Claro, acá viene el tema de que las elecciones internas que estamos teniendo tienen una particularidad. Este modelo lo estamos repitiendo desde el año 2021. Hay que recordar que en el año 2020 sale una ley específica para las elecciones de generales en pandemia, la ley 31038, que es replicada por la actual ley también de elecciones regionales y municipales en pandemia, que es la ley 31357. Entonces copia este formato de elecciones internas en las cuales hay algunas características. Participan los militantes del partido, tienen dos modalidades de elección, una votación directa, un militante un voto para elegir a los candidatos, otra indirecta a través de delegados, quienes a su vez son elegidos por un militante un voto. Por eso las elecciones que hemos tenido el día de ayer son elecciones donde se han elegido en algunas organizaciones políticas a los candidatos que van a ir ya directamente a las elecciones regionales y municipales, pero en las que van por delegados se han elegido los delegados. Es otra elección, así es. Claro, y esa elección se va a llevar a cabo el próximo domingo. El próximo domingo, de acuerdo. Claro que sí. Doctor Tello, ¿qué gana y qué pierde el sistema de partidos con elecciones internas? La verdad que lo que hacen más que todo es, de alguna otra manera, fomentar, ¿no? Aunque parezca un formalismo, una suerte de democracia procedimental. Pero hay un problema muy serio, Carlos, y es el hecho que no tenemos una democracia formal, o sea, sustancial, por decirlo de alguna manera, de fondo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos realmente, al igual que los movimientos, son poco democráticos. Entiendo. Están controlados por élites políticas, no son representativos, carecen de legitimidad. ¿Siempre fue así o hubo sus mejores momentos? Sus mejores momentos, indudablemente, pero definitivamente eso ya pasaron. Ya pasó. Hablamos de los años... De los años 50, 60. 50, claro. De las plazas llenas, claro, las masas en las calles, ¿no? Incluso los años 80. Recorremos, por ejemplo, haciendo memoria, como el APRA, el PPC, Acción Popular, que llenaban desde el paseo de los Héroes Navales hasta la avenida Alfonso Ugarte. Los comités estaban vivos, ¿no? Los comités distritales. La Casa del Pueblo, por ejemplo, por no ejemplo, de funcionar, o sea, tenía peluquería, botica, todo, o sea, una serie de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Eran lugares de integración donde hacía política y prácticamente pues uno veía desde las 4 o 5 de la tarde una vida que se prolongaba hasta la 1 o 2 de la mañana. Eso se perdió en el tiempo. Sí, se perdió. Y lo que tenemos hoy, ¿qué cosa es? ¿Franquicias? ¿Clubes? ¿Qué tenemos? Creo que me quedo con las franquicias. Sí, es un tema que en realidad son los partidos que se definen como cash-all en inglés, o sea, atrápalo todo. Son partidos electorales, no tienen doctrina, no tienen una idea de programa de gobierno, o sea, ni siquiera lo pragmático de un plan de gobierno los puede unir. Ni siquiera lo pragmático de un plan de gobierno los puede unir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá hay que hacer un poco de énfasis, ¿no? El modelo de Frente Amplio, para tocar un caso, peruano, emuló o trató de emular el Frente Amplio uruguayo. La izquierda tiene diferentes facciones. Sí, es verdad. Ideológicamente es muy disímil. Es muy disímil. Pero ahí viene el detalle. Cuando se trata, por ejemplo, del Frente Amplio uruguayo, ellos se unen por propuestas programáticas, más que por líneas ideológicas. Algo similar se produce, por ejemplo, en Chile, ¿no? Esto es lo que nos une y vamos juntos en esto. Claro, la concertación de partidos por la democracia frente a la derecha chilena es un partido que va desde el Centro Social Cristiano hasta el Partido Socialista chileno. Y que ha gobernado chileno. varias veces, por cierto. Por supuesto, la dictadura, por ejemplo, o sea, una gobernante de esta concertación. Entonces, bueno, y en el caso uruguayo, ni que hablar de Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, o sea, se han logrado, o sea, por ejemplo, ahí comuniones desde la perspectiva programática, o sea, lo que vamos a hacer es gestión de gobierno, superando diferencias ideológicas. Pero acá, por ejemplo, en el Perú no se ve tanto eso, para nada. Es más, o sea, el propio Frente Amplio peruano termina desapareciendo literalmente porque no llega siquiera a mantener su bancada cohesionada en el Parlamento.
La misma derecha también, ¿no es cierto? Tiene pequeños partiditos que tampoco consiguen cohesiones para hacer un solo frente, digamos. Y es complicado, porque izquierda y derecha hablan de lo mismo. O sea, el mismo problema se refleja en la derecha. No llega a cohesionarse. Clarísimo, José. Y sobre todo, lamentablemente, hay una suerte de perjuicio con hablar del tema de la derecha, ¿no? Es un prejuicio que la gente percibe como que no nos hace tan populares. En realidad, cuando uno tiene claramente sus ideas... Las defiende y las sostiene. Ningún problema. Soy de derecha, tú eres de izquierda, tú eres de centro y perfecto. Totalmente de acuerdo. José, en las elecciones internas de ayer, la mayoría de los militantes que se han acercado a votar no han tenido dos opciones. Los partidos han presentado listas únicas. Entonces, claro, sobre el papel el formalismo está cumplido, pero la vida democrática no se ha expresado ayer. ¿Coincides conmigo o no, José? Totalmente. ¿Y sabes qué cosa? Acá, en todo caso, también hay que llevar los reflectores a lo que fue en su momento la reforma política. La última reforma política que tuvimos fue del año 2019. Sí. Recordemos que la primera se dio en el 2017, sí, con la comisión de Patricia Donaire, ¿no? Luego tenemos la reforma de Martín Vizcarra con las 4 modificaciones de la Constitución, sí, y finalmente tenemos la reforma de la Comisión de Alto Nivel de Fernando Tuesta. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Incluso, por ejemplo, de haber tenido primarias, dicho sea de paso, como lo mencioné al inicio, se han suspendido las primarias, no es que se haya derogado, sino se ha suspendido hasta nuevo aviso. Hubiésemos tenido el tema de las listas únicas, porque en realidad nada garantizaba que incluso en elecciones primarias, donde vayamos todos los peruanos a votar, haya listas únicas. O sea, indudablemente se iba a dar la misma situación. Ahora, el trabajo de las comisiones que hicieron un intento de reforma constitucional para darnos un sistema político más sólido, este Congreso también ha intentado desdibujarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que pasa es que la reforma política en realidad nunca se terminó. Claro. Y lamentablemente ese tránsito de una reforma incompleta nos está pasando la factura. No existe, por ejemplo, ahora una homologación, y es algo importantísimo, respecto, por ejemplo, al periodo de mandatos entre autoridades nacionales y subnacionales. Por ejemplo. 5 años, que era ya, no es reelección, 5 años. Habían temas como, por ejemplo, también el hecho de discutir la posibilidad de un diferido en la elección congresal y presidencial. Así es. O sea, mecanismos que si uno los ve, y ahí entiendo muy bien el trabajo que hicieron, bueno, liderados por Fernando. Es que es un trabajo completo, es un sistema, no se puede parchar, ¿no es cierto? Claro, o sea, el equipo que lideró Fernando Tuesta, ¿no?, un equipo de técnicos, realizó un trabajo muy interesante, ¿no?, en torno, por ejemplo, a una competitividad electoral. O sea, con la misma facilidad con la que podías de alguna u otra manera ingresar al sistema, podías salir. Por supuesto. Y tenías en todos, digamos, en todo el proceso de la elección, una serie de vallas que tenías que superar para conservar la inscripción siendo partido movimiento, lo cual también resulta interesante. Pero hay un detalle que es importante, y es el fortalecimiento en sí también de los partidos. Y hay algo que, por ejemplo, en la reforma sí tendría que evaluarse para su aplicación, digamos, el 2026 de estas primarias. Y es el hecho, por ejemplo, de no solamente comprender a las cabezas que son por ejemplo, los gobernadores, los alcaldes en elecciones subnacionales, sino que además, por ejemplo, la lista de consejeros y los regidores, porque es ahí donde se hace la militancia. Mira, cuando vemos esto desde el campo, más que desde el gabinete, y acá hay que hacer una crítica constructiva, la persona que te activa un partido político o un movimiento es la persona del comité. Así es. Y que aspira a ser regidor. Así es. Entonces, si tú no permites que haya una elección transparente para ponerlo de candidato, es evidente. Debilitas esa figura, ¿no? Y sobre todo si permites que lo maneje el partido donde definitivamente va a colocar quizás al financista de la campaña, de regidor. O sea, no lo va a colocar Pero fíjate, José, al militante. Mira, acá tengo los datos. Para La Libertad, César Acuña se presenta a gobernador regional. A Lambayeque va Juan Carrasco, exministro, va gobernador regional. En Lima, Urresti intenta ser alcalde de Lima. El ex condenado Alex Curi quiere ser candidato en el Callao. En Arequipa, Roel Sánchez Sánchez busca ser gobernador. Lo que quiero decirte es que las figuras son siempre las mismas. Parece ser un sistema que tiene poco sistema de recambio también. Lo que pasa es que lo permitimos los electores. Definitivamente, claro. ¿Por qué? ¿Por qué, José? Porque acá hay una conducta en la cual el elector peruano, la verdad, como que no está exigiendo mejor productos. O sea, es un tema también de nuestra actitud.
O sea, aparecen y realmente están ahí y los conocemos y meridianamente podemos inclinarnos hacia votar por ellos. En el caso, por ejemplo, de Curi, en el Callao es una figura conocida, pero es muy cuestionada. Y definitivamente, pues, si hay un voto por él en el Callao Duro, es un voto que se ha ido, digamos, solidificando a lo largo del tiempo en base, pues, a una política clientelar que ha manejado Curi durante mucho tiempo. ¿Te refieres a una política clientelista? ¿Amalgamó una lógica clientelista? Claro que sí, poderosísima, pero bueno, ese es un tema que en todo caso ya en el Callao demandará de que haya un cambio de actitud respecto si a los votantes ahí tienen que imponerse. Ahora también, en ese caso en particular, hay que ver también el tema de las calificaciones que hacen los jurados electorales especiales, y acá quiero ser bastante claro. En estas elecciones internas, el jurado no ha hecho calificación de candidaturas, por si acaso. El jurado lo que ha hecho es dejar que eso lo maneje el órgano electoral del partido. No ha intervenido. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al jurado electoral especial en primera instancia, y estos jurados electorales especiales no intervienen en la siguiente. ¿A qué te refieres con calificaciones? Calificación es cuando se presenta la lista ya al jurado, se califica si cumple con los requisitos de ley. Y iba con el caso de Curi. Curi tiene un problema legal. Así es. Entonces es probable que también se declare la improcedencia de su candidatura. Eso lo verá el jurado electoral especial cuando haga la calificación, el del Callao. Pero es mejor hacerla antes de las primarias o de las internas, digamos. Lo que pasa es que el jurado no intervenió porque eso le corresponde a los órganos electorales. Justamente respetando la autonomía que tienen las organizaciones políticas, sean partidos o movimientos. De acuerdo. Me he quedado pensando en lo de la ciudadanía y me pregunto por qué nos involucramos tan poco en la vida política de nuestros partidos. Puedo intuir que hay una suerte de desconfianza instalada o puedo sentir que es un mundo lleno de corruptelas. ¿Qué hipótesis pondrías sobre la mesa, José, para entender esta desafección ciudadana? Lo que pasa es que el ciudadano peruano es un consumidor de política, yo diría que bastante conformista. Somos activistas de Twitter, nada más. Lo que pasa es que nos quejamos, sin embargo, somos los que podemos cambiar las cosas. Ahí me da mucho que pensar, y siempre lo digo como una reflexión, el hecho de que, por ejemplo, nosotros pensemos que con leyes electorales vamos a tener las autoridades ideales. No es así, pues. No es así. La realidad supera largamente a la ley. Con la velocidad con la que puedes acceder a Netflix desde tu celular, totalmente, puedes tranquilamente buscar todos los antecedentes de los candidatos, estoquearlos, como se dice coloquialmente, y tener claro por quién vas a votar. Y no solamente el candidato que va a la cabeza para gobernador, vicegobernador o alcalde, sino también los regidores, porque es muy importante quién nos acompaña. Otra cosa más, tu plan de gobierno. El plan de gobierno es fundamental, porque sabes si es que te están ofreciendo el oro, el moro o realmente algo concreto. Por ejemplo, mira, yo soy director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, el INICA. Tenemos un observatorio que es Lupita Perú, ¿no? El ciudadano puede acceder a www.lupita.pe. Ahí vas a encontrar el funcionamiento, o sea, indicadores de cómo funcionan los municipios por dentro. Este tipo de herramientas que están a disposición de la ciudadanía, junto con otras más, te permiten, por ejemplo, ver los planes de gobierno y, por ejemplo, valga la redundancia, evitar ese tipo de trances como el que le pasó en el departamento de Ancash con Waldo Ríos. Recordemos el tema de los 500 soles. Sí, eso fue vergonzante. O sea, ¿cómo es posible que una persona diga yo le voy a dar 500 soles a cada uno de mis electores? Una cosa terrible. Pero José, sin desmerecer el esfuerzo que puede hacer Lupita y estos esfuerzos de observatorios, este ciudadano desafectado tampoco es que lea los programas de los partidos. Y te diría que a duras penas lee una ayuda a memoria. No sé, porque hay una suerte entre desinterés, que lo haga el otro, que no termino de entender por qué no nos la jugamos más. Porque ahí viene un detalle. Mientras nosotros no tomemos conciencia de que esa situación es la que nos tiene con los problemas políticos que hay ahora. Así es. Y hablemos de problemas transversales de gobierno nacional, regional y municipal, realmente esto va a seguir así. O sea, nosotros somos los actores del cambio acá, como ciudadanos. Entonces hay que invocar en todo caso a la ciudadanía a que reflexione, que si ya quiere que este tipo de situaciones que le es complicada día a día mejore, tienen pues que escoger a las autoridades de una manera concienzuda, porque es la única manera en la que se logra el cambio. Ahora, hay un factor educacional muy importante también, que yo digo que no es una política clara de parte del Estado a lo largo de nuestra historia. O sea, es el hecho de involucrar más en lo que es el control y participación ciudadana desde el colegio. Porque si tú activas, por ejemplo,
a los jóvenes, sobre todo les enseñas lo que es la ley, por ejemplo, de control y participación ciudadana. Es una ley que tiene 25 años de existencia, más de 25 años de existencia. Realmente puedes generar un cambio de mentalidad. En Chile nada más tuve las movilizaciones estudiantiles escolares por temas que les competen directamente a ellos y están absolutamente activos, José. Lo que pasa es que ellos tienen tejido social. Acá el tejido social es muy débil. Es muy magro el tejido social. Ellos tienen más músculo. Y ahí tú puedes ver, por ejemplo, que la ciudadanía puede poner en agenda un cambio de constitución. Totalmente. Por ejemplo, claro que pueden haber incluso contramarchas. Ahorita, por ejemplo, el actual gobierno está pasando una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya es tan organizada que de alguna otra manera genera contrapesos. Entonces, es algo importante, pero hay una estructuración social, una sociedad civil más fuerte. Muchas personas, analistas, coincidían en que el espacio para tratar de marcar la agenda nacional ante, a veces, esa incomprensión entre políticos, incomprensión relativa, ¿no? Porque a veces se ponen muy de acuerdo también los políticos, habría que tomar eso en cuenta, pero ocurrió con el TC, ¿no? Pero bueno, realmente lo que nosotros podemos ver acá es que en esta agenda, ¿no?, la sociedad civil tiene un rol protagónico. Y es importante que haya mayor organización. Las cosas se mueven cuando la calle se mueve, José, eso está clarísimo. Muy bien, muchísimas gracias. El tiempo me ha ganado, doctor José Tello, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre válidas sus reflexiones. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Muy bien.